Buenas noches, queridos participantes. Quien les saluda es la asesora académica de la escuela, del Centro de Capacitaciones Galenos. De antemano agradecemos a cada uno de su participación en esta ponencia. El día de hoy el curso es de rescate y atención primaria en ambulancias, pilotos y copilotos, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas Moreno, a quien les damos una gran bienvenida. Antes de comenzar, les vamos a dejar algunas recomendaciones para una buena ponencia. Por favor, mantener a todos sus micrófonos apagados a menos que el doctor requiera su participación. Aquellos que desean solicitar el certificado, el material de estudio o la clase grabada, por favor comunicarse a los números que dejaremos en el chat. Y por último, si tienen alguna duda, se responderá al final de la ponencia. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al doctor. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos por la oportunidad de encontrarnos hoy. Me presento, un placer, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, tecnólogo en sanidad naval, tecnólogo en radiología, imágenes diagnósticas y enfermero de profesión. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, en radiología forense, en salud pública y en docencia universitaria. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, lo podemos escuchar bien. Ok, perfecto. Bien, a continuación voy a compartir unas diapositivas. Pueden ver las diapositivas de la misma manera en que yo las veo, es clara, legible, la imagen es buena. Sí, doctor, lo podemos ver bien. Un poquito más a la derecha sí sería un poco mejor. Ok, ya ya lo modifico aquí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre rescate y atención primaria en ambulancias. ¿Listo? Cuando hablamos de rescate y de inmovilización primaria, estamos hablando de aquellas maniobras iniciales que se realizan cuando vamos a atender un herido en diversos ambientes. A esto hago referencia a que ambientes intrahospitalarios, ambientes extrahospitalarios, ¿ya? Y esa primera atención va inmersa, ¿ya? Y va encaminada a aquellos primeros respondientes, ya, o aquel primer personal que va a hacer acto de presencia y va a brindar las primeras ayudas correspondientes. ¿Listo? Cuando hablamos de inmovilización, ya una técnica bastante importante, ya, en el tema de poder realizar un buen rescate, ya, y una buena evacuación. Decimos que la inmovilización va encaminada ¿a qué? A conocer los diferentes materiales para una correcta inmovilización y movilización del paciente. ¿Listo? Dos términos que aunque suelen ser muy eh, parecidos, ya realmente son bastante diferentes. Cuando hablamos de inmovilización, estamos hablando de aquellas medidas, de aquellos parámetros, aquellas normas que se van a tener en cuenta para que el paciente realice la menor movilidad, ya, y la menor cantidad de movimientos, pueden ser voluntarios, involuntarios, que probablemente pues, pueden causar algún tipo de lesión en el cuerpo. ¿Ya que me voy con esto? Por ejemplo, un paciente que tiene una fractura, ya, en reja costal, en el tórax, ya, cualquier movimiento, por mínimo que parezca, puede tener la viabilidad, ya, y puede tener la capacidad de perforar algún órgano de vital importancia. Cuando hablamos de movilización, por su parte estamos hablando de aquella técnica ya de desplazamiento que se va a realizar en el paciente para llevarlo de un lugar a otro. En este caso, ya en cuanto a ambulancias, estamos hablando de un ambiente de una atención mínima a una atención mucho más compleja y especializada. Por otro lado, tenemos conocer las indicaciones de los distintos dispositivos aplicados a las diferentes situaciones clínicas. A esto hacemos referencia
Aquí estas indicaciones suelen ser distintas dependiendo del dispositivo o dependiendo del insumo o el equipo a utilizar. ¿Por qué? Porque todos vienen de laboratorios diferentes, todos tienen unas indicaciones especiales para poder sacar la mayor cantidad de provecho, ¿ya? Y poder sacar la mayor utilidad posible de cada uno de estos dispositivos. Por otro lado, manejar el material para aumentar la destreza en su utilización. A esto hacemos hincapié, ya a tener un buen conocimiento acerca del dispositivo a usar para poder sacar un máximo provecho del mismo. Inmovilización se define como hacer que algo quede inmóvil. Esta técnica, por su parte, se va a encargar de preparar y de recoger un paciente accidentado para un posterior manejo, movilización y o traslado, teniendo en cuenta el estado y las posibles lesiones que se pueden generar en el paciente. Cuando hablamos de una inmovilización correcta, estamos hablando de aquella importancia de una correcta inmovilización ante sospechas de que generalmente ya en los accidentes o traumas, donde se va a tener un mayor cuidado, es en aquellos que tienen lesión en la médula y o lesión en la columna cervical. Hay que inmovilizar siempre de manera correcta el paciente antes de poder movilizarlo. ¿Por qué? Por razones anteriormente expuestas, como por ejemplo, se puede causar algún tipo de lesión secundaria, perforación de un órgano, convertir una fisura en una fractura, entre otros. La posición neutra es el eje de la cabeza, el cuello y el tronco. Esto tiene que ser una alineación evidente y una alineación importante en la cual se tiene que velar en el momento de realizar un traslado. Por otro lado, la inmovilización dentro del material que vamos a disponer, estamos hablando de collarines cervicales, de inmovilizadores laterales de cabeza, de férulas que pueden venir inclusive vacío, férulas de tracción, colchones al vacío, un corcel espinal, correas de inmovilización y retirada del casco. ¿Listo? Aunque la función esencial sea piloto ya de la ambulancia, es necesario conocer diferentes parámetros, diferentes maniobras, diferentes equipos e insumos que se van a manejar dentro de una ambulancia. Esto con el objetivo de que de poder ser la mano derecha, de poder ayudar en cada uno de estos movimientos de rescate y desplazamiento dentro de la unidad. Dentro de los collarines cervicales, ya hay unos que son rígidos, hay otros que por su parte son blandos y hay unos que son semirrígidos y rígidos. ¿Listo? Hay algunos que tienen 4 puntos de apoyo con un acceso anterior a una vía quirúrgica, urgencia y toma de pulso. ¿Listo? Por eso ustedes van a notar ya, que este tipo de collarines vienen con una cobertura ¿Dónde se cambia el o nombre? con un hueco, ya llamémoslo de esta manera, ubicado en el cuello para poder estar estabilizando ya e ir tomando signos vitales al paciente, en este caso medir el pulso ya o la frecuencia cardíaca en el cuello. Bien, ¿cuál es el collarín más efectivo? En mi criterio, el collarín que es rígido, ¿listo? Los collarines blandos, en mi contexto realmente son a modo de decoración, no tienen ninguna función eh, funcional. Los semirrígidos, hay unos muy buenos si se saben usar, de pronto para no maltratar tanto al paciente, pero si son traumas bastante complejos, si son traumas de lesiones grandes, que se presume que probablemente puede comprometer la columna cervical,
es necesario ya usar collarines que sean rígidos para evitar movimientos secundarios o anexos. Collarín cervical, por su parte, los rígidos, digamos que el nombre más comercial es el nombre Filadelfia. Estos tienen una medición adecuada, van a limitar el movimiento en cuanto a flexión y extensión del cuello. No un 100%, pero sí en un gran porcentaje. Preferiblemente, para la colocación es necesario que sean dos personas. Una encargada de traccionar la cabeza y la otra de colocar el collarín. Aún con el collarín colocado, hay que hacer control de la columna cervical para verificar que ésta no tenga movimientos secundarios. Importante evitar movimientos laterales, lo cual pues no se consigue con el collarín, ya por eso es necesario en la camilla de desplazamiento que tenga unas espumas ya en la abertura que queda en el cráneo para dar una estabilidad total al cuello. Este tipo de dispositivos van a evitar movimientos laterales. Por otro lado está la plataforma de sujeción a la tabla o camilla que utilicemos. Va a estar el collarín siempre puesto, va a estar la sujeción frente mentón y la sujeción lateral. ¿Listo? Esto con el objetivo de que de brindar una mayor estabilidad, ya de brindar un mayor porcentaje de movimientos correctos, ya de movimientos mínimos dentro del cuello y el cuerpo en general. Por otro lado, encontramos la férula al vacío. Decimos entonces que existen diferentes tamaños y formas dependiendo del miembro afectado. Para conseguir la inmovilización es necesario hacer el vacío con una bomba o con un aspirador. Es necesario poder comprobar el pulso, colocar bien el miembro dentro de esta férula al vacío, verificar que no hayan alteraciones o ausencias motoras e inclusive sensitivas. Preferiblemente la posición anómala y con pulso que anatómicamente y sin él. La inmovilización de las lesiones de extremidades es secundaria al tratamiento de lesiones de riesgo vital. Esto entonces primero se van a atender las lesiones de riesgo vital y posteriormente ya las lesiones que indican estabilización de una fractura. Estas solo se llevan a cabo en el caso de que el paciente esté estable. El paciente sobre el colchón al vacío va a tener 4 extremidades adecuadamente inmovilizadas y estabilizadas. El paciente estable va a tener una adecuada inmovilización cuando ¿qué? Cuando se reduce el dolor, cuando hay una ayuda a la movilización de la herida y cuando se van a evitar lesiones o movimientos secundarios. Dentro de las férulas hay muchas férulas, está la férula de tracción. Esta generalmente se usan en fracturas de fémur. Se va a realizar una tracción mecánica lineal con el objetivo de realinear la fractura. Hay que medir el miembro antes de colocarla y alinear el miembro ya también con las pulsaciones para posteriormente traccionar y poder colocar las correas. ¿Listo? Generalmente ya el único hueso donde se coloca tracción positiva viene siendo el fémur, ya para que haya menos dolor. Entonces, por eso lo que son las fracturas de fémur se va a colocar peso ya en la parte distal del miembro inferior, es decir, en la punta del pie, con el objetivo de jalar el huesito hacia abajo, que de esta manera pues quede la fractura estabilizada y cause menos dolor. Por otro lado, tenemos correas, las cuales tienen sujeción de pierna. Aquí podemos observar las partes de la misma. Están los rotores, está el enganche de la tobillera
está la polea cincha y por último y no menos importante está un dispositivo adicional que vendría siendo una tobillera. También encontramos colchones al vacío. En estos el relleno de bolas de poliespan va a ayudar a absorber vibraciones, a aislar al paciente, inmovilizarlo. El vacío se realiza con una bomba, con un aspirador de secreciones y se va a transportar el colchón sobre la camilla. ¿Listo? No es que el colchón vaya a cubrir funciones de camilla, sino que se va a poner sobre la camilla. Por otro lado, tenemos el corsé espinal. Este es estricto en vehículos con víctimas sentadas. Cuando, por su parte, queremos descartar lo que son lesiones medulares. Es necesario permitir inmovilizar en bloque lo que es la cabeza, el cuello y el tronco y realizar estos movimientos mínimo con 2 personas para una buena colocación del mismo. El corsé espinal, dentro de sus partes, tiene correas que van a ayudar a sujetar la cabeza, tienen almohadas cervicales y correas de sujeción tronco. Por otro lado, no es recomendable usarlo en un personal que se encuentra en estado de gestación ni en traumatismos torácicos con compromiso respiratorio. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se va a colocar este dispositivo, se va a causar una presión ya en la caja torácica que probablemente si el paciente tiene algún tipo de fractura o fisura importante, lo que vamos a ocasionar es que esta fisura se convierta en una fractura y haya la perforación de algún órgano dentro de la caja torácica. La retirada del casco, por otra parte, es un aspecto muy importante, necesario que se realice siempre en acompañamiento de otra persona. Vamos a acercarnos al paciente de frente para que él nos vea y no realice ningún tipo de movimiento adicional con la cabeza. Posteriormente, después de tener el collarín cervical preparado, se va a realizar una coordinación entre ambos rescatadores con el objetivo de que uno vaya haciendo y que vaya tirando el casco, ¿ya? Y el otro vaya traccionando el cuello. Posteriormente hay que abrir el casco, ya la otra persona debe seguir haciendo tracción en la columna cervical, a tal modo de que la mantenga recta, ya la mantenga traccionada y posteriormente se pueda culminar, ya colocando el cuello cervical. Hay diferentes materiales para poder realizar una movilización. Dentro de estas está la tabla espinal larga, está la tabla espinal corta, está la camilla que recibe el nombre de cuchara o palas y está aquella que es una extracción sin material con diferentes maniobras improvisadas, ¿ya? Las cuales dentro de esta capacitación vamos a tocar aquella maniobra de Reutech. La tabla espinal o tablero espinal, por su parte, tiene un sinfín de modelos y colores, tanto en madera como en plástico, y se va a adaptar al inmovilizador de la cabeza. Hay inclusive camillas, ya que tienen este espacio anexo para colocar la tabla rígida por debajo de la camilla de movilización, ¿ya? Y de esta manera, pues brindar mayor espacio en la ambulancia, ser más organizados en el momento de poder distribuir los insumos y que vaya a ser práctica en el momento en el que se requiera hacer 2 extracciones, ya y solamente se cuente con una camilla. La tabla espinal o tablero espinal se utiliza para extracción del paciente y posterior movilización hacia el medio de transporte. El paciente, por su parte, no se trasladará hasta el hospital sobre la tabla. Con ella se minimizan los movimientos en cuanto a movimientos de columna y se va a mantener alineado el eje longitudinal del cuerpo. ¿Cómo colocaremos el paciente encima de la tabla?
Entonces siempre hay que realizar la posición del holandés o posición lateral con control de la columna cervical para llevar el paciente hacia el lado que está afectado y posteriormente colocar la camilla por el lugar que no está afectado hasta poder pasarlo y alinearlo y realizar la respectiva sujetación del mismo dentro de la camilla. Por otro lado, tenemos la camilla de palas o cucharas. Esta tiene la misma indicación que la tabla espinal, pero por su parte nos va a permitir colocar al paciente sobre la camilla con menos movimientos y personal. Normalmente no la usamos para extracción. En esta el paciente estará teniendo en el suelo de supino o prono. ¿Listo? Entonces, este tipo de camilla se utiliza más a modo de una camilla adicional, más no como una camilla de desplazamiento. Dentro de la camilla de palas o cucharas, aquí podemos observar ya de manera muy organizada las partes de la camilla, las cuales está la sección del cabezal, está el pasador superior, encontramos la sección del tronco, la sección de los pies y el pasador inferior para la apertura. Cuando hablamos de la maniobra de Reutech, estamos hablando de aquella que está indicada en cierto tipo de situaciones que la víctima o el rescatador por su parte se encuentren en peligro y se obligue a realizar una extracción de forma rápida y oportuna. La víctima debe estar sentada en el vehículo. Esta maniobra consiste en una tracción biaxilar, la cual se introduce en los dos antebrazos bajo las axilas de la víctima y la mano más distal, es decir, la más lejana al rescatador, va a tomar el antebrazo contralateralmente de la víctima. La otra, por su parte, va a realizar una fijación mentoniana, ya, con la otra mano libre, y se va a hacer una fijación de la columna dorsocervical, es decir, de la dorsal o torácica y también de la cervical, con la cara y el tórax del rescatador. Entonces, lo que vamos a hacer es con la mano que no estamos tomando el brazo del paciente, ya vamos a colocarla sobre el cuello de la paciente, vamos a realizar una ligera tracción hacia el cuerpo de nosotros y posteriormente pues ya vamos a tener una maniobra bastante efectiva, ya la cual recibe el título de Reutech para poder extraer el paciente de un vehículo. Mediante un movimiento de elevación y giro de la víctima, se va a proceder al arrastre de tal modo que la espalda va a quedar enfrente a la puerta del vehículo, logrando apoyar el paciente sobre el tronco del rescatador. ¿Listo? Posteriormente, pues ya cuando se saque de este vehículo, si vamos a tomar las medidas necesarias de colocar un collarín cervical que sea rígido e inmovilizar la paciente dentro de una tabla, ¿ya? O una camilla móvil. Por otro lado, tenemos la mecánica corporal. Decimos entonces que esta va a recordar el cuerpo, el cual está diseñado para realizar cierto tipo de movimientos. El hombro siempre se alinea antes de la pelvis. El levantamiento y el esfuerzo se debe de hacer siempre con las piernas. El peso debe estar lo más cerca posible de nuestro cuerpo, ya que a menor distancia, pues va a ser menor peso. Esto, esta ley es inversamente proporcional. En cambio, si por mi parte voy a tomar el paciente ya de la sábana de movimiento, pero voy a tomarla de los puntos más distales de la misma, pues lo que voy a generar es que el movimiento sea un poco más complejo y se vayan a causar algún tipo de lesión cervical, de lesión lumbal a futuro. Los agarres siempre deben ser con las palmas viendo hacia arriba, ya por comodidad de todos. El peso por su parte debe estar lo más cerca posible del cuerpo. Y aquí vamos a observar la imagen de un levantamiento apropiado.
y hay un personal de paramédicos, los cuales siguieron todas las indicaciones de seguridad y salud en el trabajo, de salud ocupacional, de realizar movimientos coordinados, de bajar al tiempo y de subir al tiempo para de esta manera no atrofiar ya el resto de músculos del cuerpo. Aquí observamos un levantamiento de poder. En este tipo de maniobra se va a tensar la espalda y se va a mantener en posición recta. Vamos a proceder a abrir el compás, agarrarlo con los brazos, los cuales deben de estar ligeramente extendidos por debajo del cuerpo. Se va a ajustar a la orientación y posición, así como la misma posición de los pies, y se va a levantar el enderezar de las piernas. ¿Cómo se va a realizar un levantamiento de poder? Importante que en este tipo de acciones siempre vaya a haber un agarre de poder, el cual le va a proporcionar la fuerza máxima de las tres manos. Por otro lado, los brazos y la palma de las manos van a estar viendo siempre hacia arriba por comodidad del personal de rescate. Las manos deben de estar siempre bien separadas ya para poder generar una mayor cobertura, y cada mano va por debajo de las agarraderas de los dispositivos con las palmas viendo hacia arriba y con el pulgar extendido. ¿Para qué? Para que no vaya a doler tanto, para que no se vaya a sentir mucho el peso del paciente y a modo de comodidad y coordinación. Por otro lado, podemos realizar un levantamiento de poder. Entonces, cuando hablamos de un levantamiento de poder, estamos haciendo alusión a aquel movimiento donde se va a tensar la espalda y se va a mantener siempre en una posición recta. Vamos a proceder a abrir el compás un poco. Se va a agarrar con los brazos extendidos por debajo del cuerpo. Se va a ajustar la orientación y posición, así como el posterior posicionamiento de los pies. Y se va a levantar al enderezar las piernas. ¿Listo? Un levantamiento de poder es un agarre de poder, el cual nos va a ayudar a proporcionar la fuerza máxima que pueden comprender los miembros superiores. ¿Listo? En este caso puntual estamos hablando de las manos. Cuando hablamos de brazos y de palma de manos, estamos viendo hacia arriba. Las manos deben de estar siempre bien separadas para poder visualizarlas bien. Cada mano va por debajo de las agarraderas de los dispositivos, con las palmas viendo hacia arriba y posteriormente el pulgar extendido. Importante, se debe realizar un levantamiento de poder. Entonces se van a enrollar los dedos y pulgares de manera muy firme sobre la agarradera. Se va a agarrar un dispositivo con las palmas de la mano viendo hacia abajo. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya explicamos hace un momento que las palmas de la mano siempre tienen que ser visibles, ya siempre tienen que estar hacia arriba para brindar una mejor visión y ángulo de estos. Por otro lado, cuando hablamos de peso y distribución, estamos hablando ya que el paciente sí es más pesado del lado de la cabeza. El paciente es una férula espinal, camilla, y este debe por su parte ser cargado usando la técnica de diamante. El levantamiento a modo de diamante, estamos hablando que se tienen que levantar el dispositivo siempre a modo de poder ver el paciente. En cuanto a los pies, van a rotar para quedar viendo hacia adelante y se van a girar para posteriormente también ver la proyección antero-posterior, y los cuatro van a estar viendo hacia el mismo lado. Importante también tener en cuenta bajo qué parámetros o situaciones se va a cargar el paciente con una sola mano. Es decir, cuando hablamos de una sola mano, decimos que se está usando las dos manos. Se van a levantar la férula hasta la altura del cargado y se van a girar todas las direcciones entre las que pretende caminar y cambien en una sola.
En el momento en el que contamos con escaleras, decimos entonces, ya en este orden de ideas, que se va a asegurar bien el paciente al dispositivo, se va a cargar el paciente por las escaleras, con los pies primero, si es que se encuentra bajando, se va a cargar el paciente por las escaleras, con la cabeza primero, si se está subiendo. ¿Qué indicaciones y qué órdenes hay que tener en cuenta? Entonces, oído, primera, se van a anticipar y entender cada uno de los movimientos. Segundo, los movimientos deben de realizarse siempre de manera coordinada, de manera sistemática, y las órdenes se deben de dar en dos partes. Dentro de los lineamientos adicionales, decimos entonces que es trascendental poder descubrir cuándo pesa el paciente. Es necesario saber cuánto o puede cargar sin lastimarse. Comunicarse siempre con los compañeros, ya dado el caso de que los familiares no contesten, la persona acudiente o mayor de edad que tenga mayor grado de afinidad ya con el paciente. No intentar cargar a un paciente que pesa más de 110 kilos con menos de 4 rescatadores, ¿listo? Esto suele ser situaciones muy vistas en los hospitales, donde un paciente es cargado solamente por 2 enfermeros, o inclusive a veces cuando el servicio está muy lleno, solamente se ve a un enfermero el cual va a brindar esa atención importante. Importante también el cargar o levantar si no es necesario. ¿Listo? Hay otro tipo de insumos, los cuales son la camilla tipo silla. Este es importante para asegurar el paciente a la silla usando un par de straps. Los rescatadores, por su parte, deberán tomar todas las posiciones anteriormente descritas, uno en la cabeza y otro en los pies, y el rescatador, por su parte, va a tener en la cabeza las mismas órdenes. El tercer rescatador va a asistir ya posteriormente a las órdenes que vaya a dar el segundo. Principios de seguridad para alcanzar y jalar. Entonces decimos que la espalda debe estar siempre tensa y recta, evitando el dolor de espalda. Se va a evitar la hiperextensión de la espalda. Y cuando se jale un paciente al piso, se va a desarrollar lo apropiado para poder minimizar la distancia. Usando una camilla silla. Decimos entonces que es necesario asegurar al paciente en la silla usando todo lo que son straps. Los rescatadores por su parte deben tomar diferentes posiciones, uno en la cabeza, otro con los pies, y el rescatador en la cabeza va a dar órdenes y el tercer rescatador va a asistir las mismas órdenes. Bien, dentro de los principios y seguridad para alcanzar y jalar, decimos entonces que la espalda siempre debe estar totalmente tersa, totalmente tensa. Se va a levantar el carro o camilla antes de realizar algún movimiento secundario. Nunca es necesario empujar un objeto con los codos rectos, ya que se puede lastimar. Y no hay que empujar ni jalar de una posición por arriba de la cabeza. Necesarias las consideraciones generales. Decimos entonces que es importante planificar el movimiento, ¿ya? No solamente de la etapa de crianza. Por otro lado, buscar las opciones que causen el menor esfuerzo, ya con el objetivo de involucrar de una manera mucho más comprometedora, dedicada y delicada al artista. Realizar siempre movimientos de emergencia, entonces este se realiza en el momento en el que existe un peligro potencial para usted o inclusive para el paciente. Se va a realizar si es necesario para alcanzar otro paciente que necesita atención inmediata. Finalmente, se va a realizar
si no es posible lograr la evaluación del paciente gracias a la localización del mismo dispositivo. Por otro lado, tenemos los arrastres del sistema. Estos son arrastres de ropa, son arrastres de sábanas y son arrastres inclusive de palos improvisados. Dentro de los arrastres de emergencia hay una gran cantidad de variables. Entonces tenemos los arrastres de brazo, tenemos los arrastres tipo Rautek, ¿verdad? Los cuales se van a generar realizando una ligera presión en la espalda del paciente, inmovilizando con una mano el cuello y con la otra agarrando el antebrazo del paciente para evitar golpes adicionales. Esta es la manera en que se puede hacer una extracción rápida por una persona. Es un bombero, no le está dispuesto a ayudar ya a dañar inclusive el cerrojo de la puerta para ayudar a esta ciudadana. Por otro lado, tenemos el levantamiento, arrastres por un rescatador. Entonces tenemos el levantamiento de cuna y tenemos el arrastre de metralla. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a hacer ejercicios de cargar el peso directo, cuando tengo que apoyarlo en algún momento adicional, es indispensable ya que el arrastre de metralla pues se haga igualmente en un tiempo muy mínimo, muy controlado, que siempre haya algún adulto responsable y tener en cuenta que en este tipo de arrastre se realiza generalmente cuando estamos ante ambientes hostiles, cuando estamos ante situaciones difíciles, donde probablemente la posibilidad ya de tener un impacto, bien sea por arma de fuego, y se va a llevar el paciente arrastrándolo, ya que va a brindar una situación mucho más realista, ¿de acuerdo? Y vamos a ayudar a reducir silueta. Entonces, cuando hablo de reducir silueta, significa que no vamos a dar la misma cantidad de distancia o el mismo eje de tiro para el paciente. Por otro lado, tenemos levantamientos y arrastres de un rescatador. Está la asistencia para caminar, ya que es cruzar los brazos por encima del rescatista. Por otro lado, tenemos el levantamiento tipo bombero, que ya es un poco más universal. Se va a pasar la mano por la mitad de las piernas del paciente y posteriormente, después de esta maniobra, vamos a asegurar una mano del paciente, un antebrazo, con una mano mía y vamos a pasar la mano por entre las piernas del paciente para crear un ángulo o un eje que le vaya a dar una seguridad y se vaya a crear un cajón eh, entre el paciente y el rescatista. Esta es una maniobra que se puede realizar en pacientes que poseen la misma cantidad de índice de masa corporal e inclusive en pacientes que suelen tener un menor índice de masa corporal. Dentro de los movimientos de urgencia es necesario usarlos para mover a un paciente que tiene lesiones potencialmente inestables. Se va a usar la técnica de extracción rápida para mover pacientes sentados en un vehículo. Cuando es necesario usar la técnica de extracción rápida, OID, cuando el vehículo o la persona es insegura, entonces cuando puede haber derrame de hidrocarburos. Cuando el paciente no puede ser evaluado de forma apropiada por X situación, por condiciones del ambiente, cuando el paciente requiere de un tratamiento de forma inmediata, cuando hay condiciones en las que el paciente requiere un traslado de forma inmediata y cuando el paciente está bloqueando el acceso a otro paciente que igualmente está en condiciones muy similares. Para la extracción rápida es necesario rotar el paciente en bloque, ya como ya lo pudimos exponer anteriormente. Cuando las condiciones no lo permitan, se va a acercar el dispositivo al paciente. Ya de lo contrario, se va a acercar cuidadosamente el paciente al dispositivo. Estos son levantamientos que no son urgentes, pero que pues es una forma improvisada de poder realizarlo. Es un levantamiento del piso. Este tipo de órdenes siempre se tienen que dar en dos momentos y se tiene que seguir las indicaciones de una sola persona que va a cumplir el rol de líder. Por otro lado, tenemos movimientos de transferencia. Ya, esto se hacen con el levantamiento de una sábana
o sábana de movimiento, la cual va por debajo del paciente, por encima de la sobresábana y la sábana por encima de la sobresábana por encima de la sábana. ¿Listo? Este tipo de movilizaciones con una sábana son muy indispensables y nos ayudan mucho a no tener ningún tipo de movimientos inesperados o que el paciente se nos vaya a resbalar por no asegurarlo ya en buenas condiciones. Por otro lado, tenemos entonces camillas tipo espátula. Estas van a tener un ajuste en el tamaño o la espátula. Se van a asegurar el paciente el transporte y se va a asegurar las dos partes de las espátulas siempre juntas. Por otro lado, en cuanto a problemas geriátricos, siempre es necesario verificar lo que son problemas emocionales, el miedo, problemas óseos, osteoporosis, rigidez, sífosis, espondiliosis, dolores articulares, los que vales de una u otra manera tienen la necesidad de requerir técnicas especiales de inmovilización y importante ser siempre compasivo, ¿listo? Manejar todo el tema de el feeling de la humanización con el paciente, un tema muy importante para que el paciente siempre se sienta a gusto, para que se sienta en un ámbito importante, para que sienta que le están dando un lugar bastante interesante, ¿ya? Y un lugar adecuado, ¿ya? Así como una atención óptima e integral en todo el sentido. Por otro lado, tenemos pacientes los cuales tienen calidad de ser pacientes bariátricos. Estos son aquellos pacientes los cuales se tiene que preocupar ya por momentos de obesidad. Se van a incrementar las lesiones en la espalda en la mayoría del personal que trabaja a modo de camillero, a modo de eh, piloto de una ambulancia, ya, o a modo de paramédico. Se va a requerir un equipo de manufactura con mayor capacidad, ya que pues son pacientes que tienden a ser mucho más complejos en todo el sentido de la palabra, desde situación médica, desde situación en salud, desde enfermedades relevantes, crónicas, hasta el desplazamiento. Y importante usar las técnicas apropiadas en el levantamiento para no generar ¿qué? Lesiones tanto en el paciente como en el mismo equipo profesional en salud. Por otro lado, tenemos los carros camillas. Este es un dispositivo comúnmente usado, cual tiene ciertos beneficios donde las partes de la cabeza y los pies, el sistema de llantas se pliegan para subir o bajar del dispositivo. Eh, por otro lado, ustedes deben de estar familiarizados con las funciones específicas de cada carro o camilla. A esto estoy hablando aquí al personal, a todo el personal de la tripulación de la ambulancia. Todos deben de estar completamente familiarizados, debieron haber recibido una inducción previa de cada uno de los equipos, así como los usos que se realizan en cada uno de estos para sacar el mayor beneficio posible. Esta es la manera en que se tiene que subir un carro camilla, se va a colocar el carro camilla en posición, tiene que estar alineado siempre a los ejes, se va a inclinar la cabeza del carro hacia adelante, se va a colocar al paciente dentro de la cabina de atención, se va a quitar el seguro y se van a retraer las llantas. Por otro lado, se va a empujar el carro camilla hasta el tope, ya hasta que vaya a hacer un clic o vaya a hacer algún tipo de seguro y se va a empujar el carro camilla hasta el fondo con los seguros de la ambulancia. Por otro lado, tenemos equipos para movilización de pacientes. Ya aquí contamos con diversas camillas. Ya hay camillas entonces en cuchara, hay unas que son plegables, hay otras que son rígidas, otras son flexibles, algunas son improvisadas. Aquí podemos observar otro tipo de camilla, que es una camilla marina que viene con un material un poco elástico, pero pues es plegable. Por otro lado, también estar familiarizados con las camillas de rescate, saber que estas tienen unos seguros, ya tienen unas hendiduras en las cuales hay que pasar la linga, ¿ya? O las cuerdas para posteriormente asegurarlo con
el equipo adecuado correspondiente, ¿ya? Que sea un 8 en muy buenas condiciones, ¿ya? Que pueda aguantar todo el peso, tanto el rescatista, el paciente, así como el equipo médico. Por último, es necesario ya siempre trabajar en una atención humanizada, tener en cuenta entonces que la humanización en los servicios de salud es considerar al ser humano en todo el sentido global, a modo de la dimensión física, emocional, relacional, espiritual, social, intelectual, donde se va a suponer una actitud de servicio hacia afuera y hacia adentro de la organización. Por esto, la persona servicial es en todas partes con acciones que, aunque parezcan insignificantes, van a contribuir a ser mucho más ligera y placentera la vida de los otros. Entonces, aunque no se encuentre con el mejor equipo, ya de esto estoy hablando de insumos o de ambulancias, el hecho de poder atender al paciente ya con la mejor actitud y la mejor disposición, pues verdaderamente sí causa eh, un cambio y un significado bastante grande para el paciente, inclusive lo va a ayudar a tolerar cierto tipo de deficiencias en todo el ámbito de la salud, ¿no? Importante saber entonces que el profesional en salud se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que va a buscar alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano suele ser extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito en el campo de la salud. El verdadero profesional en salud se interesa en el prudente y en el fatuo, en el orgulloso y en el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Una persona que trabaja siempre con vocación para la gente y por la gente. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, perfecto. Nuevamente recordarles, ¿ya? El material de la capacitación pueden pedirlo en los diversos eh, lugares donde obtuvieron comunicación con el Centro Internacional de Capacitación Profesional, con cada uno de los colaboradores, de las personas que hicieron contacto a través de las diferentes redes sociales. También recordarles que el certificado lo piden también por este medio. Agradecerles nuevamente por su tiempo ya y por su confianza en el centro de capacitación. Me despido de ustedes, no sin antes desearles una feliz noche. Dios los bendiga, buen viento y buena mar. Un abrazo desde el país del mejor café, desde Colombia. Muchas gracias.